Muy buenas para todos. El tema que me tocó para el video es impactos de las carreteras sobre las faunas silvestres y sus principales medidas de manejo. Quien les habla, Germán Alfredo Matomo Ortiz de la Universidad Fundes de quinto semestre de Derecho. Jornada nocturna. Los impactos de las carreteras son fragmentación de hábitats. La fragmentación ocurre cuando un hábitat grande y continúa se reduce y se subdivide en dos o más fragmentos. Este fenómeno está casi siempre asociado a la tala de bosques para su conversión en otros usos del suelo, pero también ocurre cuando el área atravesada por una carretera, canal, línea de transmisión u otra obra de infraestructura que divide el área PRITMAT. Si bien al abrir la carretera, el área afectada de modo directo puede ser relativamente pequeña, la fragmentación del hábitat tiene dos efectos principales que amenazan la persistencia de las especies, denominados el efecto barrera y el efecto de borde. Efectos de barrera. El efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos o de sus estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencias limitar el potencial de los organismos para su dispersión y colonización. Muchas especies de insectos y aves mamíferos no cruzan estas barreras, por lo tanto las plantas que tienen son frutos carnosos. El siguiente es atropellamiento, el atropellamiento de animales de las carreteras. El atropellamiento de faunas en el impacto directo, más fácil de reconocer en comparación con otros como fragmentos de deterioro del ecosistema y cambios en el comportamiento de los animales en especies, porque constantemente en las carreteras se observan los cuerpos de los animales muertos, aunque en algunos casos los animales quedan en 48 revistas. Impactos de la carretera sobre la fauna silvestre y sus principales medios de manejo de estado que dificultan la identificación de la especie. Los factores que influyen en el atropellamiento. El índice de atropellamiento y su frecuencia están relacionados con diversos factores tales como el flujo vehicular, la velocidad, la anchura en la vía, el comportamiento de las especies y la cobertura vegetal. En esos factores se analizan a continuación. Impactos del atropellamiento. Los atropellamientos afectan igualmente a las personas que se ven involucrados en accidentes de fauna de gran tamaño en las medidas que pueden morir en ellos y generan grandes costos económicos. Cambio en los patrones reproductivos. La circulación de vehículos por las carreteras no solo afecta a la fauna por el atropellamiento que causa muertes directas a miles de individuos, sino que generan cambios en sus actividades reproductivas, las cuales pueden distinguir la población y causar una posible extinción local dentro de la región afectada. Volumen del tráfico vehicular y distancia a la vía. Se han llevado a cabo estudios que intentan probar si el volumen de tráfico de una carretera puede afectar la densidad y la actividad reproductiva de la fauna y fauna. Analizaron cómo diferentes volúmenes en circulación vehicular pueden afectar la presión y la actividad reproductiva de especies de aves en pastizal. Presencia humana. Entender el efecto de la presencia humana en la población de fauna es crítico para emprender medidas de manejo adecuadas para su conservación. Los seres humanos pueden afectar la fauna en la medida que está para vivir contactos del hombre, gasta energía potencialmente utilizable en actividades reproductivas o de forrajeo. Planes de manejo de impacto. Es de aceptación general que la realización de cualquier tipo de proyecto se genera impactos en el cambio, se identifica y evalúan en el estudio de impacto ambiental, que además incluye las medidas de prevención, mitigación y compensación de los efectos ocasionados por el proyecto. Soluciones estructurales. El desarrollo de estas medidas se aplica en diseños ingenieriles encaminados al manejo de conservación de la fauna silvestre, los diversos tipos diferentes de la complejidad, costo y efectividad del sistema acerca de esta de las aplicaciones que se usa más extensivamente en Europa con el propósito de 52 revistas.
Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo e evitar que los animales crucen las carreteras, según Van del 2002 de Jackson del 2001. Repelentes olfatorios. Consisten en utilizar diferentes sustancias con olores estratégicos de humanos de depredadores, olores desagradables que traigan a los animales hacia determinados sitios o bien que los aleje de la carretera. Aunque esta táctica puede ser promisoria, todavía no se tiene suficientes estudios que indiquen su efectividad. Ultrasonido. Esta solución también ha sido implementada en Europa, pero solo se reportan pocos casos. Por este motivo no se tiene evidencia en cuanto a su efectividad para lograr reproducción de la mortalidad de los animales. Modificación del hábitat. Igualmente, esta técnica se ha utilizado en Europa y consiste en hacer podas a las plantas que se encuentran en los bordes de la carretera para de esta manera mejorar la visibilidad de los conductores y así evitar que atropellen a algún animal. Además, con el objetivo de alejar a los animales en la vía, se siembra al borde de las carreteras algunas plantas que no sean apetecidas por ellos como alimento. Sin embargo, cerca de las estructuras que se tienen para los animales crucen la carretera, se plantean especies que sí deseadas. Sí, especies que sí sean deseadas. La conclusión: la fragmentación del hábitat y el consecuente aislamiento de la población en el impacto más significativo, ya que el efecto barrera y el efecto del borde afectan la disponibilidad de los alimentos y potencial reproductivo de las especies. El número de animales muertos por atropellamiento reportados en algunos estudios significativamente altos y pueden representar un riesgo para las especies en estado de amenaza. Según lo encontrado en la revisión bibliográfica realizada, existe una gran variedad de medidas de manejo para mitigar el impacto causado por las carreteras y la fauna. Sin embargo, esta solo ha sido implementada en algunos países desarrollados como Alemania, Francia, Suiza y los Países Bajos, donde además se han hecho esfuerzos de seguimiento para evitar su efectividad. Para hacer la revisión económica para aplicar estas medidas y hacer seguimiento de sus efectividades, se considera necesario continuar con las investigaciones para determinar la salud y la densidad de esta población de fauna a largo plazo. Muchas gracias por su atención.